Hola, en el día de hoy vamos a ver cómo se gestiona un RFQ en PolarRFX. La primera pantalla que tenemos es un dashboard donde vamos a poder ver la planificación de nuestra licitación, la fecha de apertura, la fecha límite de comunicación e intención de puja, la fecha límite para preguntas y la fecha límite para ofertar. También vamos a poder ver el estado de conversión de los proveedores, cuántos proveedores hemos invitado, cuántos están interesados, si tenemos mensajes pendientes y los proveedores que ya han enviado su propuesta. En la parte inferior vamos a tener el detalle de las empresas que hemos invitado, a los proveedores, y los nombres de los contactos que hemos invitado de cada empresa. Podremos ver si ya han hecho intención de puja, si ya están participando o incluso si ya tenemos su oferta. ¿Vale? Desde esta pantalla vamos a poder enviar mensajes de forma individual o en grupo, por ejemplo, a todos los proveedores de forma personalizada gracias a las posibilidades de combinar correspondencia que nos ofrece PolarRFX, ¿no? Por ejemplo, apreciado, nombre del proveedor, en referencia a la licitación, y podemos incorporar pues el nombre de la licitación, y así podríamos ir componiendo un mensaje totalmente personalizado para cada uno de los proveedores, ¿de acuerdo? Queremos notificarles cualquier cosa sobre la licitación, nos podemos poner en bloque en contacto con ellos. Asimismo tenemos una mensajería completa, integrada, en la que podemos tener nuestra bandeja de entrada, veremos todos los mensajes de los proveedores, ¿de acuerdo? Desde aquí mismo podemos leer el mensaje y podríamos responder al proveedor. Podemos también nosotros mismos enviar mensajes al proveedor o a los proveedores. Podemos escoger todos los participantes o algunos de los participantes, ¿vale? Tanto del proveedor como de nuestra propia empresa. Podemos poner el asunto, la descripción, lo que queramos decirle al proveedor, y aparte podemos poner ese mensaje en tantos idiomas como consideremos necesario para que cada proveedor reciba el mensaje en su propio idioma. También podríamos grabar llamadas de la misma forma, podríamos registrar una llamada que tengamos con cualquier proveedor. En la pantalla de pujas vamos a poder tener acceso a todas las ofertas que hayan entregado los proveedores. Aquí podemos hacer notar que, por ejemplo, si un proveedor sube diferentes versiones, pues vamos a tener registradas todas las versiones de oferta que haya presentado el proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si queremos visualizar una de estas ofertas, le daremos a descargar. También podemos, por ejemplo, visualizar todas las cotizaciones. Y en este caso, lo que vamos a poder ver es si nosotros, en el ejemplo que hicimos cuando lanzamos el RFQ, habíamos subido un histórico de consumo con todas nuestras expediciones. La herramienta, en este caso, utilizando la plantilla, va a cotizar cada una de las expediciones para cada una de las tarifas del proveedor. Con lo cual vamos a tener ya no solamente las tarifas, sino que vamos a tener la cotización de esas tarifas con nuestro caso real. Y lo vamos a tener para todos los proveedores que han participado en la oferta. En el caso de que hubiéramos acompañado algún tipo de formulario, también podríamos descargar todas las respuestas a ese formulario para tener una visión completa de las respuestas de todos los proveedores, en las que además con un código de colores vamos a poder chequear rápidamente las respuestas que para nosotros pueden ser o no puedan ser válidas. Y a partir de aquí, la herramienta también nos permite tener una herramienta completa de análisis. Nosotros podemos hacer cualquier escenario de análisis de forma prácticamente automática. Por ejemplo, en este caso de uso, le vamos a pedir a la herramienta que nos haga un análisis, en este caso por país,
queremos que nos muestre también nuestro precio actual y que nos prepare los mejores escenarios posibles. Vamos a pedirle los 3 mejores escenarios. De acuerdo. Pues con toda esta información, la herramienta ahora nos va a preparar los escenarios. De acuerdo. Vamos a tener aquí a la vista nuestro escenario actual. Aquí la herramienta lo que ha hecho es agrupar todas las expediciones, en este caso por país, tal como lo hemos pedido, y nos está diciendo que teníamos en total 693.000 euros de gastos, ¿vale? Y nos dice que el mejor escenario posible con 8 proveedores pues serían 500.000 euros. En este caso nos estaríamos hablando de un ahorro de 193.000 euros para este escenario. Y también me va a calcular para cada una de las posiciones el segundo mejor escenario posible y el tercer escenario mejor posible para cada posición. En la parte inferior vamos a tener a la vista todas las ofertas completas, también por país, agrupadas de cada uno de los proveedores, y en este caso la herramienta me va a pintar en color verde las mejores y en color rojo las peores ofertas para ayudarme en mi toma de decisiones. A partir de aquí vamos a poder pedirle a la herramienta que nos busque automáticamente posibles errores. En este caso podemos utilizar la columna de estado y pedirle a la herramienta que busque pues aquellas ofertas que presenten pues una dispersión superior a un cierto índice. Por ejemplo, en este caso nos está marcando que esta posición, pues realmente este precio tiene una dispersión importante respecto al resto de ofertas. Entonces podemos investigar si esto posiblemente es una tarifa errónea, podríamos llegar a marcarla, y a partir de aquí tenemos un sistema que permite notificar automáticamente al proveedor. Podemos darle unos días para que nos presente su oferta, ¿vale? Y notificar automáticamente a uno o a todos los proveedores que tuviéramos, automáticamente en el idioma que corresponda, pues esta situación he apreciado, nombre del proveedor, en referencia a su propuesta, le comunicamos, por favor revise las siguientes posiciones de oferta. Y en este caso es muy importante que incorporemos este campo, porque no solamente, como vamos a ver aquí en la previsualización, le va a decir al proveedor las posiciones que tiene que revisar, sino que además le va a dar el link con el que podrá volver a entrar a la licitación y presentar su oferta. Pues podríamos, en este caso, enviar este mensaje al proveedor. Perfecto. Una vez que estamos seguros de que nuestras tarifas no contienen errores, podemos proseguir con la licitación. Podemos directamente trabajar con el escenario que ya hemos creado si nos sentimos confortables, o incluso podríamos crear un escenario todavía más reducido. Por ejemplo, podríamos coger el campo país y podríamos agruparlo, por ejemplo, por zonas, ¿no? Podríamos crear la zona de países del norte de Europa y después escoger pues los países que vamos a incluir
en la zona del norte de Europa, por ejemplo. Así, de esta forma podríamos ir agrupando todos los países hasta obtener un escenario como este, en el que todavía hemos simplificado mucho más nuestro estudio. A partir de aquí podemos directamente podríamos ir a adjudicar cualquiera de estos escenarios con el ahorro que se nos propone, o podríamos crear nuestro propio escenario. ¿Vale? Para crear nuestro propio escenario simplemente iremos a crear un escenario manual, seleccionamos el campo y a partir de aquí podemos pedirle a la herramienta que nos ayude con la elección. Nos va a decir cuál es el proveedor que está mejor posicionado y también nos va a decir la valoración que tenemos de ese proveedor dentro de la empresa, y en el caso de que nuestro cuestionario hubiera tenido una nota, nos daría la nota que tiene el cuestionario de prehomologación, con lo cual nosotros podríamos ir de forma manual indicando a quién vamos a asignar cada una de las posiciones, o si nos es más cómodo podríamos hacer una asignación de este escenario por condiciones. Por ejemplo, vamos a crear un grupo de condiciones que sea: si el país es igual a la zona norte, vamos a asignarlo y le pedimos a la herramienta que nos ayude con la asignación y nos va a proponer en este caso el transportista 3. Pues vamos a hacer esta asignación y podríamos crear otro grupo de condiciones que, si el país es distinto al norte, se lo vamos a asignar al transportista 9. Y de esta forma hemos creado un nuevo escenario. En este caso le hemos llamado manual, en el que vamos a tener el número de proveedores que hemos fijado, que era 2 proveedores, con un ahorro menor en este caso. A partir de aquí podemos hacer varias cosas. Siguientes pasos: podríamos descargarnos la tarifa objetivo, y en este caso se nos va a descargar una tarifa con las mejores posiciones de oferta que hemos recogido de todos los proveedores que han entregado su oferta. A partir de aquí podríamos preparar automáticamente una segunda ronda, o si ya cualquiera de estos escenarios nos parece correctos, podríamos ir directamente a la adjudicación.